Llegué a Sugarlands con mi vida metida en una bolsa de lona y el uniforme todavía con las marcas de los pliegues del paquete. Los barracones estaban detrás del centro de visitantes, un edificio bajo de piedra que parecía llevar ahí desde que abrió el parque. Probablemente era así. Todo en Gatlinburg se sentía viejo, pero no de ese viejo pintoresco, sino cansado. El estacionamiento estaba casi vacío. Marzo, todavía no era temporada. Bien. Mi bolsa venía medio abierta porque la cremallera se rindió en algún punto cerca de Knoxville. Había metido mis botas de repuesto a presión, y ahora la lengüeta de una asomaba como si intentara escapar. Algo de eso me describía demasiado bien. Acepté el trabajo porque quería silencio. Esa es la versión corta. La larga incluía un divorcio tan sucio que ya no podía quedarme en Chattanooga. No podía seguir cruzándome con Sara en el supermercado, en el gimnasio o en esa cafetería de Market Street que ella reclamó primero. No peleé por nada. Ella se quedó con el apartamento, con los amigos, con toda la vida que habíamos construido. Yo me quedé con la camioneta y lo que cupo en una sola bolsa. Ser guardabosques sonaba correcto. Aplicación de la ley por temporada en las Smokies. Años atrás había hecho entrenamiento, lo suficiente para calificar, y estaban contratando. El anuncio decía, control de tráfico, revisión de senderos, asistencia a visitantes, papeleo, cosas básicas. Nada que te persiguiera hasta casa. Eso era justo lo que necesitaba. La puerta del barracón estaba sin llave. La empujé y el olor me golpeó antes que cualquier cosa, limpiador industrial, café viejo y algo parecido a naftalina. Un pasillo estrecho se estiraba hacia el fondo, con puertas a ambos lados. Suelo de linóleo, gastado hasta el abuso. Luces fluorescentes zumbando lo suficiente como para que no pudieras ignorarlas. No había nadie. Dejé la bolsa en el suelo y se desplomó de lado, escupiendo un calcetín. Genial. Muy profesional, Gibson. ¿Profesional, tú, Gibson? Me giré. Una mujer estaba en el marco de la puerta, detrás de mí, bloqueando casi toda la luz de afuera. 50 y tantos, quizá 57. En forma. Pelo oscuro, recogido tirante. Su uniforme estaba impecable, como si lo planchara cada mañana, y probablemente lo hacía desde los 90. En el cuello, las barras de supervisora. Sí, dije. Gordon Gibson. Lillian May. No ofreció la mano. Solo me repasó una vez, rápido, como se examina un coche usado. Llegas tarde. No era cierto. Iba 15 minutos antes. Pero no lo dije. Llegué lo más rápido que pude. Hizo un sonido que podía ser acuerdo o podía ser nada. Difícil de leer. Luego pasó a mi lado, entrando al pasillo con la seguridad de quien ya tiene una ruta marcada y tú solo estorbas un poco. Deja la bolsa, ordenó. Primero te enseño la estación. Te asignamos equipo, litera, y luego te pongo en turno. Seguí caminando tras ella, intentando no sonar torpe sobre el linóleo. ¿Turno hoy? Se detuvo y giró a medias. La expresión no cambió, pero me dio la sensación de haber dicho una estupidez. Eres temporal de ley y orden, dijo. Estamos con poco personal hasta mayo. Empiezas hoy, ¿no? Sí. Está bien. Y lo estaba. No tenía a dónde ir. Ella siguió avanzando y yo la seguí, dejando la bolsa y el calcetín triste atrás. El pasillo desembocaba en una sala más grande, mitad oficina, mitad descanso. Un par de escritorios pegados a las paredes, archivadores, una cafetera que parecía más vieja que yo, y un tablón de corcho cubierto de mapas y boletines. También había un póster descolorido sobre seguridad ante osos. Una ventana daba al estacionamiento, las persianas estaban a medio bajar. Lillian se acercó al escritorio más cercano y abrió un cajón sin mirar, como si lo hubiera hecho 1000 veces. Probablemente lo había hecho.
Sacó un cinturón de servicio, una radio, un aerosol de pimienta y una linterna. Los dejó alineados sobre la mesa, en una fila precisa. Mañana te asignan vehículo, dijo. Esta noche vas con Sims. Te enseña las rutas, las zonas de radio, cómo registramos todo. Hablaba plano, como leyendo un manual. Tenía la impresión de que Lillian May no gastaba palabras en nada que no las mereciera. Sims, guardabosques de Backcountry. Lleva 2 temporadas aquí. Conoce el área. Lo dijo igual de seco. Bien. Tu litera es la tercera puerta a la izquierda. Tienes compañero, pero está fuera hasta el miércoles. Así que, por ahora, estarás solo. Empujó el equipo hacia mí. Arregla esto y vuelve aquí a las 18 en punto. Sims patrulla por la tarde y no espera. 18. 6 de la tarde. Miré mi reloj, un Timex barato comprado en Walmart después de que Sara se quedara con el bueno. Eran apenas pasadas las 2. Entendido. Lillian volvió a mirarme, otra evaluación rápida. No supe qué buscaba. No supe si había aprobado. ¿Tienes preguntas? Abrí la boca, pero ella ya estaba terminando la frase. Pregúntale a Sims. Te pondrá al día. Y se fue. Así, sin más. Sin esperar confirmación, ni agradecimientos, ni nada. Solo escuché sus botas sobre el linóleo, y luego la puerta exterior abriéndose y cerrándose. Me quedé allí de pie, con el aerosol de pimienta en la mano, sintiéndome como si acabaran de procesarme. El dormitorio era pequeño, 2 camas, 2 taquillas y una ventana con cortinas que no llegaban a cerrarse del todo. El colchón de la izquierda parecía más nuevo, así que me quedé con el de la derecha. Lo justo es justo. Dejé la bolsa sobre la cama y empecé a deshacerla. No me llevó mucho. 3 uniformes, 2 pares de botas, ropa normal para una semana, un cepillo de dientes, una cuchilla, el cargador del teléfono. Eso era todo. Casi todo lo demás lo había dejado en Chattanooga. Más fácil así. El cinturón de servicio me tomó un momento. No me había puesto uno desde la academia, y de eso hacía años. El spray a la derecha, la linterna a la izquierda, la funda de la radio atrás. Aún no tenía esposas, supuse que eso vendría después. Me lo ajusté y me miré en el espejo pegado al interior de la taquilla. Parecía un guardabosques. Se sentía extraño. Pasé el resto de la tarde revisando un archivador que alguien había dejado en la mesa de la sala común. Procedimientos estándar, mapas del parque, una lista de infracciones habituales y cómo sancionarlas, acampar ilegalmente, perros sueltos, alcohol en zonas de uso diurno, alimentar a la fauna. Todo bastante directo. Pensé que podría manejarlo. A las 6, un camión se detuvo afuera. Agarré la radio y la linterna y salí. Era una pick-up blanca del servicio de parques, algo maltratada, con barro seco pegado a los pasos de rueda. Un tipo estaba apoyado en la puerta del conductor, brazos cruzados, observándome bajar las escaleras. Steven Sims, supuse. Era alto, un poco más que yo, de complexión fibrosa. Pelo rubio arenoso, cortado al estilo militar. Ojos grisazules que parpadeaban poco. El uniforme parecía casi nuevo, aunque Lillian había dicho que llevaba allí 2 temporadas. Tenía una cicatriz tenue en la barbilla, vieja. Gibson. Sí. Sube. Subí. No dijo nada más hasta que dejamos el estacionamiento del centro de visitantes y tomamos Little River Road rumbo al oeste. El sol empezaba a caer detrás de la cresta, y la luz atravesaba los árboles en haces largos que golpeaban el parabrisas cada pocos segundos. Habría sido bonito, si hubiera estado de humor para lo bonito. ¿Has hecho patrulla antes? Preguntó Sims. Sí. No en un parque. ¿Dónde? Chattanooga. Seguridad, sobre todo. Asintió.
No preguntó por qué me había ido. Se lo agradecí. Little River Road es una de las rutas principales, dijo. Corre junto al río unos 20 kilómetros. Conecta con Cades Cove y Townsend. Popular entre turistas. Popular entre idiotas. Idiotas. Gente que se detiene en mitad de la carretera para sacar fotos. Gente que cruza señales de cierre porque cree que las normas no van con ellos. Gente que intenta nadar en el río y acaba arrastrada a corriente abajo. Lo dijo todo con el mismo tono plano, como si enumerara la compra. Pasamos la mayor parte del tiempo sacándolos de problemas. No supe qué responder, así que me limité a mirar la carretera. Chequeo de radio, dijo de pronto. Sacó la radio del cinturón y transmitió. Central, aquí el guardabosques Sims con Gibson en Little River Road, iniciando patrulla vespertina. La radio crepitó. Una voz femenina, calmada y precisa, respondió. Recibido, Sims. Reporte a las 9. Recibido. Colgó la radio y me miró. Tu turno. Saqué la mía y pulsé el botón. Central. Aquí el guardabosques Gibson. Chequeo de radio. Estática. Luego. Recibido, Gibson. Bienvenido a Sugarlands. Sims asintió. Suficiente. Condujimos un rato en silencio. La carretera serpenteaba y ascendía siguiendo el río abajo. Podía oírlo por la ventanilla abierta, ese rugido constante del agua contra las rocas. Cada medio kilómetro había apartaderos, la mayoría vacíos. En un par, había coches con gente de pie, cámaras en mano, o sentados sobre los capós comiendo. Zonas muertas, dijo Sims, señalando un tramo donde la carretera se hundía en un valle. La radio se corta en algunos huecos. Tienes que saber dónde están, o pedirás refuerzos y no oirás nada. ¿Cuántas? 5 en esta ruta. Te las mostraré. Lo hizo. Nos detuvimos en cada una. Me hizo probar la radio, tal como dijo, 3 devolvieron solo estática. Las marcó en un mapa que guardaba en la guantera, pequeñas X a lápiz, ya medio borradas por otras manos. Pasadas las 7, entró en un apartadero junto a un inicio de sendero. El cartel decía, Laurel Falls, 2,6 millas. Una cadena cruzaba el acceso, con un letrero más pequeño atado con bridas, cerrado por mantenimiento. La gente lo ignora, dijo. Cada día. ¿Por qué lo cerraron? Deslizamiento de rocas el mes pasado. Parte del sendero se vino abajo. El equipo debería arreglarlo la semana que viene. Apagó el motor y me miró. Si ves a alguien cruzar la cadena, lo traes de vuelta. No preguntas si vio el cartel. No explicas por qué está cerrado. Les dices que está cerrado y que se vayan. ¿Entendido? Sí. ¿Seguro? Lo miré. Su expresión no había cambiado, plana, observando. Sí, repetí. Bien. Bajó del camión. Lo seguí. Caminamos hasta la cadena, la probó, tirando de los eslabones para asegurarse de que estaba firme. Luego miró sendero abajo, manos en la cintura, como si esperara algo. ¿Alguna vez alguien no hace caso? Pregunté. Todo el tiempo. ¿Y qué haces? Les sancionas si se ponen idiotas. Los escoltas fuera si no. Se volvió hacia mí. Sigues el procedimiento, Gibson. Siempre. No improvisas. No intentas ser amable. Sigues las normas y haces que las sigan. Ese es el trabajo. ¿Lo entiendes? Ahí estaba otra vez, ese filo, como si me estuviera poniendo a prueba. Sí, dije. Lo entiendo. Me sostuvo la mirada un segundo más, luego asintió. Volvamos. Regresamos al camión.
Condujo de vuelta más despacio, los ojos recorriendo la carretera y los apartaderos, atento a cada sombra. Intenté hacer lo mismo. Mirar, vigilar, supongo que evitar que la gente hiciera estupideces. No vimos a nadie. Ya casi había oscurecido cuando se detuvo en un aparcamiento de grava cerca de Metcalfe Buttons. Apagó el motor y se quedó allí, inmóvil, con las manos apoyadas en el volante. Una cosa más, dijo. Espere. Metió la mano en el bolsillo de la camisa y sacó una tarjeta. No era una tarjeta de visita. Era otra cosa. Del tamaño de una ficha, con las esquinas dobladas y escrita a mano. Me la tendió. La tomé. La luz era mala, pero pude leer el encabezado. Reglas. Debajo, una lista. Nunca sigas voces fuera del sendero. Nunca regreses a buscar algo que dejaste caer después de anochecer. Si alguien te pide que revises a un excursionista que necesita ayuda, confirma primero con Central. Si la radio dice tu nombre y tú no activaste el micrófono, no respondas. Había más, pero dejé de leer. Alcé la vista. ¿Qué es esto? Reglas no oficiales, dijo. Las que no salen en el manual. ¿Es una broma? No. Lo dijo con tanta neutralidad que casi le creí. Casi. Vamos, dije. Esto es para el novato, ¿no? Para Hayes. Es para los guardabosques que quieren seguir vivos. Lo miré fijamente. Él sostuvo la mirada. No parpadeó. No sonrió. No hizo nada que indicara que estaba jugando conmigo. ¿Hablas en serio? Sí. Volví a mirar la tarjeta. La letra era apretada, irregular, como si alguien la hubiera escrito deprisa, o a oscuras. ¿De dónde salió esto? Alguien me la dio mi primera semana. Ahora te la doy a ti. ¿Por qué? Porque el parque no es lo que crees. Sacó las llaves del contacto y abrió la puerta. Antes de bajar, se detuvo y me miró de nuevo. Sigues esas reglas, dijo. Y sigues el procedimiento. Y estarás bien. Te sales por tu cuenta, y no lo estarás. Luego se marchó hacia la estación. Me quedé sentado, sosteniendo la tarjeta, leyéndola otra vez con la última luz del día. Se sentía como un desafío. Como si acabara de entregarme un examen que no sabía qué estaba haciendo. El cartón era barato, normal, de oficina. Alguien la había doblado por la mitad en algún momento, el pliegue estaba hablando de tanto abrirla y cerrarla. La incliné hacia la luz interior. La letra no era uniforme. Había distintos estilos, como si varias personas hubieran añadido cosas con el tiempo. Algunas líneas en tinta azul. Otras en negra. Una, en lápiz. El encabezado decía reglas, en mayúsculas, subrayado 2 veces. Debajo, 5 puntos numerados. Sim seguía con las manos en el volante, mirando al frente, al aparcamiento vacío y a los árboles que se hundían en la oscuridad. Leí la primera. 1. No respondas al canal 3 después de las 11:11, hora militar. Parpadeé. La leí otra vez. Decía lo mismo. 2. No entres en niebla que huela a cobre o metal. 3. Si encuentras piedras blancas apiladas en un mojón, deja una piedra y aléjate. No lo reconstruyas. 4. No sigas sonidos de campanas fuera del sendero, aunque Central reporte un perro o ganado perdido. 5. Si encuentras una señal de sendero con tu propia letra, informa de inmediato a Central y dirígete a un edificio con personal. No investigues. Levanté la vista. ¿Esto es una broma? No. ¿Novatada, entonces? No. Esperé a que sonriera. A que admitiera que era una tradición para asustar a los nuevos. No lo hizo. Esto no tiene sentido, dije.
No tiene que tenerlo, respondió. Solo síguelas. ¿Quién escribió esto? Distintas personas. Con el tiempo. Nada más. Volví a la tarjeta. La tinta del punto 4 estaba descolorida. Antigua. El 5 parecía reciente. El lápiz del 3 estaba ligeramente corrido en un borde. ¿Y si no las sigo? Pregunté. Sims giró la cabeza y me miró por primera vez desde que me dio la tarjeta. Sus ojos eran de un gris azulado plano, sin dejar ver nada. Probablemente no tengas oportunidad de descubrirlo 2 veces. El aire dentro de la camioneta se sentía distinto. Más frío. O más estrecho. Alguien me dio esta tarjeta mi primera semana, dijo. Ahora es tuya. La conservas. Sigues el procedimiento. Sigues las reglas. Y estarás bien. ¿Y si quiero saber por qué? Volvió la vista al parabrisas. No preguntas por qué. Solo lo haces. Leí la lista otra vez. El canal 3 era nuestra frecuencia estándar de patrulla. La habíamos usado toda la noche. Lo de la niebla sonaba absurdo. Las piedras apiladas eran marcas de sendero. La gente las hacía todo el tiempo, aunque no debía. Las campanas, tal vez algún furtivo raro. Pero Central no reportaba ganado en un parque nacional. Y lo de mi propia letra en una señal, ni siquiera tenía sentido como idea. Esto es, empecé. Es real, me cortó. No me importa si ahora lo crees. Lo harás. Golpeó la tarjeta con un dedo. Llévala contigo. Cinturón, billetera, donde sea. Léela una vez por semana hasta memorizarla. La doblé y la guardé en el bolsillo de la camisa. Se quedó ahí, rígida, extraña, contra el pecho. ¿Qué tiene de especial el 11 y 11? Pregunté. Arrancó el motor. Nada, hasta que lo tiene. Eso no es una respuesta. Es la única que vas a tener. Puso reversa y salió del aparcamiento. Ya te dije lo que necesitas saber. El resto es esperar a ver si eres lo bastante listo para escuchar. Regresamos a Sugarlands en silencio. La carretera estaba completamente oscura. Solo los faros y la línea amarilla deslizándose bajo nosotros. Mantuve la mano sobre el bolsillo. Podía sentir el borde de la tarjeta a través de la tela. Al llegar al estacionamiento de la estación, puso la camioneta en parking, pero no apagó el motor. Empiezas patrulla solo el jueves, dijo. Turno de día. Te irá bien si no le das demasiadas vueltas. Me miró otra vez. Y si pasa algo, sigue el procedimiento. Luego, la tarjeta. En ese orden. Siempre. Quise preguntar qué tipo de situación no cubriría el procedimiento. Duerme un poco, dijo. Bajé del vehículo. Se fue antes de que cerrara la puerta por completo. En el barracón me senté en la litera con la tarjeta en la mano. La leí 3 veces más. Intenté encontrarle lógica. No la había. La guardé en la billetera, detrás del carnet de conducir. Pensé que era suficiente. 2 noches después estaba en mi habitación organizando el cinturón de servicio. Mi compañero seguía sin aparecer. El miércoles había pasado y su cama seguía vacía. No me molestaba. Tenía espacio. Ya había hecho un turno solo de día. El jueves, como dijo Sims, recorrí Little River Road. Revisé apartaderos. Le dije a 6 personas que su perro debía ir con correa. Vi 4 coches detenerse en mitad de la carretera para fotografiar absolutamente nada. Rutina normal. Nada de niebla rara. Nada de campanas. Nada de piedras blancas.
Nada de voces en el canal 3 después de las 11:11. Estaba de vuelta en el barracón a las 9:30. Dormido a las 10. Estaba sacando la linterna del cinturón para revisar las pilas cuando la radio siseó. Estaba sobre la cama. La había dejado encendida por costumbre. Desde la primera noche con Sims. Siempre deja la radio encendida. La estática se estabilizó. Gibson, aquí Mike, ¿copias? La voz de Lillian. Tranquila. Profesional. El mismo tono para todo. Alargué la mano hacia la radio. Me detuve. Miré el reloj. 11:13. La mano quedó suspendida en el aire. La tarjeta estaba en la billetera, sobre el escritorio. No necesitaba mirarla. No respondas al canal 3 después de las 11:11. Gibson, aquí Mike, repitió la voz. Exactamente igual. Sin irritación. Sin urgencia. Constante. Necesito que te reúnas conmigo en Metcalfe Bottoms. ¿Copias? Metcalfe Bottoms. El mismo lugar donde Sims me había entregado la tarjeta. Retiré la mano. La radio volvió a escupir estática, un siseo áspero que se coló por la habitación como si estuviera respirando. Y entonces, otra vez la voz. Gibson. Metcalfe Bottoms, confirme, por favor. Sonaba bien. Demasiado bien. Sonaba exactamente como Lillian, ese tono cortante, directo, sin adornos, el mismo que usaba para todo. Solo la había escuchado unas cuantas veces, pero era ella. La cadencia, las palabras, la manera de ordenar sin levantar la voz. Me quedé mirando el aparato como si pudiera delatarse por sí solo. 11:13. 2 minutos después del corte. Gibson, ¿me copia? El pulso se me aceleró. No era pánico. Era esa alarma baja que aparece cuando algo está mal, pero todavía no sabes ponerle nombre. La tarjeta decía, no respondas. No decía por qué. No decía qué pasaba si lo hacías. Sims me había mirado fijo y me dijo que probablemente no tendría la oportunidad de descubrirlo 2 veces. Me levanté. Agarré la cartera y las llaves. Dejé la radio sobre la cama, todavía escupiendo estática entre una transmisión y la siguiente. Gibson. Metcalfe Bottoms, responda, por favor. Salí del cuarto y crucé el pasillo. Los barracones estaban vacíos, solo yo, el olor a limpiador industrial y café viejo pegado en las paredes. Empujé la puerta principal y salí al estacionamiento. Mi camioneta estaba a 3 plazas de distancia. Subí, encendí el motor y me quedé ahí, con las manos en el volante, igual que Sims. Lo inteligente era ignorarlo. Volver adentro, apagar la radio, fingir que había estado dormido. Pero si de verdad era Lillian, si de verdad me necesitaba en Metcalfe Bottoms y yo no iba, eso era un problema. ¿Insubordinación? Tal vez. Como mínimo, una conversación que no quería tener. Saqué el teléfono. Sin señal. Nunca había señal ahí. La oficina, al menos, tendría línea fija. Conduje los 100 metros hasta la estación principal y aparqué bajo la luz de la entrada. El centro de visitantes estaba a oscuras, pero en el ala de oficinas se veía una lámpara encendida en una ventana del fondo. Despacho, probablemente. Probé la puerta principal. Cerrada con llave. Rodeé hasta la entrada lateral, la que usamos los guardabosques. También cerrada. Golpeé. Esperé. Volví a golpear. Nada. Me quedé ahí, inmóvil, tratando de decidir qué hacer. Si Lillian estaba realmente en Metcalfe Bottoms esperándome, estaría furiosa de que yo no respondiera. Si no estaba, si esa voz no era la suya, entonces yo me estaba salvando de aquello que la tarjeta intentaba advertirme. No había forma de saberlo.
Volví a la camioneta y arranqué. Pero no hacia Metcalfe Bottoms. Hacia Gatlinburg. Las luces sonaban bien. La gente sonaba mejor. La tarjeta no decía que no podía irme, solo decía, no respondas. La carretera serpenteaba entre árboles negros y apartaderos cerrados. Pasé el desvío a Metcalfe Bottoms y seguí de largo. No frené. No miré. Gatlinburg empezó como un puñado de gasolineras y moteles sueltos, y luego se espesó en la calle principal, Nians, trampas para turistas, semáforos, ruido. Me metí en una estación pilot, aparqué bajo la luz más fuerte que encontré y me quedé allí con el motor encendido. 11:28. Esperé hasta medianoche. Y entonces volví. Entré a Sugarlands alrededor de las 12:15. La estación principal tenía una luz encendida en la oficina delantera. Aparqué otra vez bajo la lámpara de la entrada y entré, esta vez por la puerta de guardabosques. Estaba abierta. Lillian estaba sentada en el escritorio. Tenía un montón de papeles desparramados delante y un bolígrafo en la mano. Alzó la vista cuando entré y su expresión no cambió. Solo cansancio. Cansancio normal. Gibson dijo. ¿Pasa algo? Me detuve en el umbral. Mi radio seguía en el barracón, probablemente transmitiendo a una habitación vacía. No había querido tocarla. Recibí una llamada por el canal 3, dije. Hace unos 20 minutos. Alguien usando su nombre me pidió que fuera a Metcalfe Bottoms. Lillian dejó el bolígrafo sobre la mesa. ¿Canal 3? Sí, señora. Se recostó en la silla. No he salido de este edificio desde las 6. He estado con informes toda la noche. Señaló el papeleo. Y yo no uso el canal 3. Interfiere con las frecuencias de los bomberos voluntarios. Dejamos de usarlo hace 2 años. Asentí. Era exactamente lo que había supuesto, pero oírlo confirmado me aflojó los hombros. Entiendo. Lillian me sostuvo la mirada. No fuiste, ¿verdad? No, señora. Bien. Recogió el bolígrafo y lo golpeó 2 veces contra el escritorio, seco, como un punto final. ¿Respondiste? No. Me observó un segundo más y luego asintió, despacio. De acuerdo. Vuelve a los barracones. Duerme un poco. Si lo necesitas, lo hablamos por la mañana. Yo no lo necesitaba. No de verdad. Solo necesitaba saber que ella había estado allí todo el tiempo. Y ahora lo sabía. Sí, señora. Me giré para irme, y justo en ese momento, Sims entró por la misma puerta por la que yo había entrado. Traía esa cara de quien está irritado, no furioso, solo fastidiado. Como si le hubieran puesto un problema en las manos y no tuviera ganas de cargarlo. Me vio a mí primero, luego a Lillian. Vino, dijo. La cara de Lillian no se movió. Reportó una llamada por radio. Sims me miró. Canal 3. Sí. Soltó un sonido que no era del todo una risa. Y no respondiste. No. Pero tampoco te quedaste quieto, ¿cierto? Se cruzó de brazos. Condujiste hasta aquí para comprobarlo. No dije nada. No estaba equivocado. Sims negó con la cabeza. La regla es no respondas. Eso es todo. Eso es lo único. No respondes y no pasa nada. Solo funciona si contestas. No contesté. No, pero tampoco lo ignoraste. Dio un paso hacia mí, con los brazos aún cruzados. Te asustaste. Saliste de los barracones, viniste hasta aquí, buscaste confirmación. Eso no es seguir la regla. Es seguirla a medias. Lillian lo interrumpió, sin levantar la voz.
No fue a Metcalfe Bottoms. Vino aquí. Esa fue la decisión correcta. Fue una decisión nerviosa, dijo Sims, mirándome a mí, no a ella. La regla funciona porque lo tratas como estática. Lo oyes, no reaccionas, y se detiene. Se inclinó apenas, como si necesitara que yo lo entendiera de una vez. Pero si empiezas a dudar de cada transmisión rara, a verificar, a convertirlo en un asunto, entonces ya estás respondiendo. Le estás prestando atención. Me quedé callado. Él estaba encuadrando todo aquello como si fuera una prueba de disciplina, como si mi cautela fuese un fallo. Pero en su voz había un filo que no terminaba de encajar con sus palabras. Sonaba irritado, sí, y también un poco sacudido. Apenas un poco, pero lo suficiente como para notarlo. La próxima vez, dijo Sims, si escuchas algo después de las 11:11, apagas la radio. Te duermes. No sales a conducir buscando respuestas. Entendido. Entendido. Bajó los brazos. Bien. Vuelve. Yo haré una ronda, por si alguien está ahí fuera poniendo un reporte real. Lillian lo miró. No hace falta que hagas eso. Lo haré de todos modos. Pasó a mi lado rumbo a la puerta. Gibson, no lo hagas más difícil de lo que tiene que ser. Y se fue. La puerta hizo clic al cerrarse. Miré a Lillian. Ella ya había vuelto a su papeleo. Anda, dijo sin levantar la vista. Y en lo del sueño, no se equivoca. Me fui. A la mañana siguiente estaba despierto a las 6:30. Habría dormido 4 horas, como mucho, y todas superficiales. Mi compañero de cuarto aún no había aparecido. Me hice café en la sala de descanso con aquella máquina vieja que tosía y silbaba como si se estuviera muriendo. Luego me senté en uno de los escritorios y lo bebí negro. Sims no pasó por allí. Lillian llegó alrededor de las 7:15 y me dijo que otra vez estaba en turno de día. La misma ruta. Que revisara los accesos de senderos por si había incidencias de la noche. Iba por la mitad de mi segunda taza cuando Julie Bradley entró por la puerta principal. Venía con un tipo a su lado, bajo y compacto, con ropa de cuadrilla de senderos. Los dos tenían ese cansancio específico de quien lleva fuera desde antes del amanecer. Julie vio a Lillian primero. Necesitamos reportar algo. Lillian alzó la mirada. Adelante. Hay un letrero de cierre en West Pond Trail, dijo Julie. Nuevo. Lo clavaron hace 1 o 2 días. Ninguno de nosotros lo puso. El tipo asintió. No está en el calendario. Lo comprobamos. Lillian frunció el ceño. Mantenimiento no les avisó. No, señora, respondió Julie. Y no es un letrero estándar. Alguien lo hizo a mano. Contrachapado, clavos y rotulador. Lillian me miró a mí. Gibson, ve con ellos. Échale un vistazo. Dejé la taza en la mesa. Sí, señora. Julie me miró un instante y luego volvió a mirar a Lillian. ¿Quiere que lo quitemos? Todavía no, dijo Lillian. Que Gibson lo vea primero. Si es extraoficial, lo documentará y coordinaremos la retirada. En la camioneta supe el nombre del tipo, Sawyer. Él iba atrás, en la caja de mi pick-up de patrulla. Julie se sentó delante y me guió hacia el oeste por Little River Road, y luego por un camino de servicio que yo aún no había recorrido. Era de grava, estrecho, con la vegetación apretándose a ambos lados, como si quisiera tragarse la carretera. Conducimos unos 10 minutos antes de que Julie me dijera que parara. El inicio del sendero no tenía señalización. Solo una abertura entre los árboles y 2 postes de madera a cada lado del camino. Y entre esos postes, sujetado con 4 clavos gruesos, había un cartel de contrachapado. Me bajé. Sawyer también.
El cartel tendría unos 60 centímetros de ancho y unos 45 de alto. Alguien lo había pintado de blanco primero, y después escribió encima con rotulador negro grueso. Letras en bloque, cuidadas, en mayúsculas. Decía: Sender Cero cerrado. Gordon Gibson, 27 de marzo. Era la fecha de hoy. Y esa era mi letra. Me quedé mirándolo. El pecho se me heló, pero no me moví. No lo toqué. Julie estaba a mi lado. ¿Sabes algo de esto? No. Sawyer se acercó y golpeó uno de los clavos con el nudillo. Alguien se tomó la molestia. Está bien sujeto. Saqué la tarjeta de mi cartera. Mis manos estaban firmes, y eso me sorprendió un poco. La desplegué y leí de nuevo la regla 5, aunque ya la tenía memorizada. Si encuentras un letrero de sendero con tu propia letra, repórtalo a despacho inmediatamente. Ve directo a un edificio con personal. No investigues. No lo retires. Julie me observaba. ¿Qué es eso? Instrucciones, dije. Doblé la tarjeta y la guardé. Tenemos que volver. Tengo que reportarlo. Sawyer frunció el ceño. ¿Quieres que lo dejemos? Sí. No es oficial, dijo Julie. La gente va a verlo y va a creer que el sendero está cerrado. Lo sé. La miré. Pero no lo voy a tocar. Primero tengo que reportarlo. Es el procedimiento. Eso no era del todo cierto. El procedimiento real probablemente diría que retiráramos cualquier señal no autorizada y luego redactáramos el informe. Pero la tarjeta decía ve directo. Y yo estaba siguiendo la tarjeta. Julie miró a Sawyer. Él se encogió de hombros. De acuerdo. Nos quedamos aquí, dijo ella. Tú ve a reportarlo y luego lo quitamos juntos. Vale. Subí a la camioneta y conduje directo a Sugarlands. Lillian seguía en la oficina. Le conté lo que había visto, tal cual. No me interrumpió. Cuando terminé, tomó el teléfono de escritorio y marcó un número de memoria. Brett, soy Lily, y May está aquí en Sugarlands. Necesito que mantenimiento retire hoy un letrero no autorizado del acceso a West Pond Trail, si es posible. Escuchó. No, no es estándar. Alguien lo colocó sin coordinación. Tengo a un ranger en sitio que puede encontrarse con tu técnico. Otra pausa. Gracias. Llámame con la hora estimada. Colgó y me miró. Mantenimiento se encarga. Siéntate. Me senté en una de las sillas pegadas a la pared. Mis manos seguían firmes. No sentía pánico exactamente, era más bien un frío metódico, una atención afilada. Lillian volvió a su papeleo. Esperé. La llamada de vuelta llegó unos 40 minutos después. Lillian contestó y escuchó. Entonces su cara cambió. No mucho, solo una tensión alrededor de la boca. ¿Seguro? Dijo. Otra pausa. Está bien. Gracias, River. Colgó y me miró. Mantenimiento fue al sitio. River Tucker. Dice que no hay ningún cartel, solo los postes. Nada clavado en ellos. Me levanté de golpe. Estaba ahí. Te creo, dijo Lillian. Pero ahora no está. Lo pensé. Julie y Sawyer también lo habían visto. Lo vieron ellos también. Lo sé. Se me hizo un vacío en la garganta. Entonces, ¿a dónde fue? Lillian dejó el teléfono sobre el escritorio, con cuidado, como si pudiera romperse. No lo sé, Gibson. Pero si River dice que no está, entonces no está. Lleva 20 años haciendo esto.
No se le pasan esas cosas. No dije nada. No había mucho que decir. El letrero había sido real, madera firme, 4 clavos bien hundidos, y Sawyer los había golpeado con los nudillos para demostrarlo. Y ahora ya no estaba. Lillian me sostuvo la mirada durante un largo momento. ¿Seguiste la tarjeta? Sí, señora. Bien. Sigue haciéndolo. Asentí. Ella volvió a tomar el bolígrafo. Vuelve a patrullar. Si aparece cualquier otra cosa, la reportas de inmediato. ¿Entendido? Sí, señora. Salí de su oficina. Mis manos seguían firmes, pero el frío en el pecho no se iba. Ese hueco helado, como si algo se hubiera instalado ahí y no pensara moverse. Sims regresó a la estación cuando yo estaba terminando el informe. Lo había escrito todo, el letrero, el texto, la fecha, la letra. Lillian lo archivó como publicaciones no autorizadas y envió una copia a Brett, de mantenimiento. Sims lo leyó por encima de mi hombro. Ni pidió permiso. Solo se inclinó y escaneó la hoja entera. Bromistas, dijo. Levanté la vista. Eso es lo que es, continuó Sims, dando un golpecito al papel. Alguien vio tu nombre en la lista. Los turistas hacen estas cosas todo el tiempo. El letrero tenía mi letra, dije. Lo bastante parecida como para engañar. La gente falsifica firmas. No es difícil. Lillian seguía en su escritorio, ocupada con un libro de registro. Ni siquiera miró. Señalé que River dijo que el letrero ya no estaba cuando él llegó. Eso no era comportamiento de turistas. Era como si alguien hubiera estado vigilando el sendero, y lo hubiera arrancado en cuanto nos fuimos. Sims se encogió de hombros. Eso prueba mi punto. Te vieron irte y lo quitaron. Seguro se están riendo ahora mismo. Su lógica casi sonaba razonable. Y eso me molestó más que si lo hubiera descartado sin pensar. Pregunté por qué alguien se tomaría la molestia. La gente se aburre, dijo Sims. Creen que los guardabosques son un blanco fácil. Haces un letrero raro, asustas al novato, lo quitas antes de que alguien más lo vea. Montaje clásico. Lillian por fin alzó la mirada. River lleva con nosotros 20 años. Si dice que no estaba ahí, entonces no estaba. Claro, dijo Sims. Lo que significa que alguien lo quitó. Una broma. No dije nada. Todo se sentía mal, torcido, pero yo tampoco tenía una explicación mejor. Sims se apoyó en el borde del escritorio. ¿Quieres quedarte aquí llenando informes o quieres subir y atraparlos? ¿Qué quieres decir? Pregunté. Patrulla de tarde, dijo Sims. Caminamos el sendero. Si siguen cerca, los encontramos. Si no, por lo menos ves que no hay nada raro en esa zona. Lillian dijo que no teníamos autorización para una caminata nocturna por un acceso de baja circulación. No está cerrado, replicó Sims. Solo tiene poco tráfico. Y estamos buscando al que puso señalización no autorizada. Es nuestro trabajo. La boca de Lillian se tensó. No discutió, pero tampoco dio su aprobación. Sims me miró. ¿Vienes o no? Preferí eso a quedarme sentado, rumiándolo. Así que dije. Sí. Salimos poco después de las 7. El sol seguía arriba, pero estaba cayendo rápido. Sims nos llevó de vuelta al acceso de West Point en su camioneta de patrulla y estacionó en el inicio del sendero. Los postes seguían ahí. No había letrero entre ellos. Solo el vacío, y 4 agujeros de clavos. Sims se bajó y se colgó una mochila pequeña. Yo llevaba el cinturón de servicio, la radio y la linterna. Dijo que entraríamos una milla, revisaríamos el área y volveríamos. 1 hora, calculó. Tal vez menos.
¿Esperamos encontrar a alguien? Pregunté. Probablemente no, dijo Sims. Pero sí, lo documentamos y los escoltamos afuera. Lo de siempre. Empezamos a subir. El sendero era angosto, descuidado, con raíces atravesándolo cada pocos metros. De esos caminos que no ven mantenimiento porque casi no ven gente. Los árboles se cerraban a ambos lados, roble, álamo, pino. Todo olía a corteza húmeda y hojas viejas. Sims iba delante. No hablaba mucho. Solo mantenía un paso constante, mirando la maleza como si buscara algo específico. A media milla, vi las piedras. Estaban apiladas junto al camino, del lado izquierdo. 5 piedras blancas de río, lisas y redondas, equilibradas en una torre de unos 30 centímetros. Estaban limpias. Secas. Había llovido hace 2 noches y todo lo demás seguía húmedo, pero esas piedras parecían recién colocadas. Me detuve. Sims avanzó unos pasos más y luego se volvió. ¿Qué? Señalé. Miró las piedras. Luego me miró a mí. Están apiladas, piedras blancas de río, dije. Igual que decía la tarjeta. Sims regresó y se agachó junto a la pila. Estiró la mano, como si fuera a tocar la piedra de arriba. No, dije. Se quedó inmóvil. Son piedras. Saqué la tarjeta de la billetera y leí en voz alta la regla 3. Si encuentras piedras blancas de río apiladas junto al sendero, deja una piedra y aléjate. No reconstruyas el cairn. No tomes una foto. Sims se enderezó. ¿Lo dices en serio? Sí, respondí. Es un cairn. Sims soltó una risa seca. Los excursionistas los hacen todo el tiempo. Es graffiti de sendero. La regla es específica, dije. Piedras blancas de río apiladas, y estas están secas. Sims me sostuvo la mirada durante un largo momento. Luego dio un paso adelante y levantó la bota, como si fuera a patearlo todo. Le agarré el hombro. Deja una. Esto es superstición, dijo Sims. No lo solté. La tarjeta dice que dejemos una. Entonces dejamos una. Sims bajó la bota. Se le notaba la irritación, pero no insistió. Se inclinó y quitó con cuidado las 4 piedras superiores, dejándolas en el suelo, a unos pasos. La piedra de abajo permaneció en su sitio. ¿Contento? Dijo. Solté su hombro. Sí. Por esto la gente no dura, murmuró Sims, y retomó la marcha. Yo lo seguí. La única piedra quedó atrás, pequeña y blanca, como un diente perdido contra la oscuridad del sendero. 10 minutos después, empezó la niebla. Llegó baja, deslizándose entre los árboles en bandas delgadas que no se movían como una niebla normal. Simplemente apareció, se quedó suspendida, y se fue espesando. El aire se volvió más frío. Pude ver mi aliento. Y entonces lo olí. Cobre. Un filo metálico, como chupar una moneda. Me detuve otra vez. Sims estaba unos metros delante, todavía caminando. Dije su nombre. Él bajó el paso, pero no se detuvo. ¿Y ahora qué? Le dije que había niebla, y que olía a metal. Sims se giró. Miró la bruma y luego me miró a mí, como si estuviera evaluando si hablaba en serio. Es solo niebla. Regla 2. No entres en niebla que huela a cobre o a metal. Me quedé en el sendero. No me acerqué a los bordes, donde la niebla se deslizaba entre los troncos como agua lenta. Sims me observó unos segundos y después volvió la vista hacia los árboles del lado derecho, donde el velo era más espeso. Inclinó apenas la cabeza, como si escuchara algo. Le pregunté si había oído algo. No, dijo Sims. Pero siguió mirando. La niebla se cerró más. En cuestión de nada,
No veía más de 6 metros en ninguna dirección. Los árboles se volvieron manchas oscuras, formas sin detalle. Sims continuaba clavado en la maleza, y no me gustó su postura, suelta, demasiado relajada, con el cuerpo levemente inclinado hacia adelante, como si algo lo tirara desde dentro del bosque. Entonces sonó la campana. Solo una vez. Clara. Lejana. Venía de fuera del sendero, a la derecha. Era un tintineo de campanilla de mano, de esas que se usan para llamar a un perro. Sims se enderezó. Mi radio crepitó. La voz de Cynthia entró limpia, serena, profesional. Atención, todas las unidades. Se reporta un labrador perdido, amarillo, cerca del área de Metav Bottoms. El dueño informa que el perro fue visto por última vez yendo hacia el oeste, hacia la línea de cresta. Hay un niño con el dueño, está angustiado. Solicitan apoyo de cualquier unidad disponible en la zona. Sims apretó el botón del micrófono. Recibido. Estamos en West Front Trail, a una milla adentro. Podemos dirigirnos hacia allá. Volví a decir su nombre, más fuerte esta vez. Sims me miró. Regla 4, le dije. No sigas campanadas fuera del sendero. Ni aunque despacho reporte perros perdidos. Sims frunció el ceño, impaciente. ¿Oíste a Cynthia? Hay un niño involucrado. La regla es específica, insistí. Campanas. Perros. Ganado. No los sigas. Nunca. Eso no es superstición, soltó Sims. Eso es negligencia. Y empezó a abrirse hacia la derecha, dejando el trazo marcado, en dirección a donde había sonado la campana, hacia la niebla. Di un paso y le agarré la manga. Sims, no. Él tiró del brazo, pero no lo solté. Hay un niño, dijo. ¿Vas a quedarte aquí leyendo una tarjeta mientras alguien pierde a su perro y un crío está llorando? Me obligué a respirar. Cynthia dijo Metav Bottoms. Está a kilómetros de aquí. No tiene sentido. El sonido viaja, respondió Sims. Y estamos más cerca que nadie. La campana sonó otra vez. Misma dirección. Mismo tono. Sims sacudió el brazo, se zafó y dio un paso fuera del sendero, dentro de la niebla, dentro del olor a cobre. Me quedé quieto, con el cinturón de servicio clavándose en las caderas y la radio escupiendo una estática tenue, como un susurro enfermo. A los 3 pasos, Sims miró por encima del hombro. ¿Vienes, o te quedas ahí? No contesté. Sims se giró y siguió andando. La niebla se lo tragó en segundos. Alcancé a oír sus botas crujir sobre hojas húmedas. Luego, ya no. No lo seguí. Me quedé en el sendero, con la niebla apretando alrededor y el olor a monedas creciendo, escuchando los pasos de Sims durante, quizá 10 segundos. Y entonces el sonido se detuvo. Se detuvo y ya. Sin ramas quebrándose. Sin roces. Sin un último crujido. Nada. Me di la vuelta y eché a correr. No troté. No caminé rápido. Corrí cuesta abajo con la linterna rebotando, la radio golpeándome en la cadera y el aire entrando a golpes en el pecho. La niebla seguía espesa, pero mantuve la vista en el camino, raíces, tierra, las formas que podía confirmar. No miré hacia los árboles. No me detuve cuando oí la campana otra vez detrás de mí, más débil esta vez, como si el bosque se estuviera riendo en voz baja. Llegué al camión en unos 15 minutos. La mano me tembló al tirar de la puerta. Me senté, cerré, eché el seguro, encendí el motor. Me quedé ahí con los faros cortando la niebla, iluminando los postes vacíos donde antes estaba el letrero. No tenía el teléfono. Lo había dejado en los barracones. La radio seguía crepitando con estática, y no me fiaba de ella. Metí reversa, salí hacia la vía de servicio y conduje hacia Little River Road más rápido de lo que debía.
Cuando toqué asfalto, giré hacia Sugarlands y apreté el acelerador aún más. La estación estaba encendida cuando llegué. Aparqué torcido y entré por la puerta de guardabosques. Lillian seguía en el escritorio, con el mismo papeleo extendido. Alzó la vista. Su expresión no cambió, pero su mano se quedó quieta sobre el bolígrafo. ¿Dónde está Sims?, preguntó. Le conté la campana. La niebla que olía a centavos. La llamada por el perro. Sims saliéndose del sendero y desapareciendo dentro de la bruma. Le dije que esperé, quizá 30 segundos, y luego corrí. Ella no preguntó por qué no lo seguí. Solo se levantó, agarró su chaqueta del respaldo de la silla y me dijo que esperara allí. Entró en la sala de despacho. La oí hablar bajo y rápido, como si no quisiera que el edificio escuchara. 2 minutos después regresó y me dijo que me subiera a mi camión y la encontrara en el acceso de West Prom en 20 minutos. Traería a Melody Stevens, la EMT del distrito. Le pregunté si llamaría a búsqueda y rescate del condado. No. Todavía no. Dijo que si Sims solo se había desorientado, lo encontrarían rápido. Y si no, el condado no ayudaría de todos modos. No pregunté a qué se refería con eso. Lillian apareció en su camioneta de patrulla con Melody en el asiento del copiloto. Melody llevaba un botiquín médico cruzado sobre el pecho y una radio sujeta al cinturón. Cuando bajó, me saludó con un leve gesto de cabeza, pero no dijo nada. Lillian me tendió un silbato sujeto a un cordón y me ordenó que me lo pusiera. Ella llevaba uno igual. Melody también. Empezamos a subir el sendero con linternas. Lillian iba al frente. Yo me mantuve en el centro. Melody cerraba la marcha. La niebla seguía allí, aunque más ligera, fragmentada, ya no compacta. El olor metálico a cobre había desaparecido. Todo volvía a oler a hojas húmedas y corteza mojada. Cada 15 metros, más o menos, Lillian llamaba el nombre de Sims. Nos deteníamos, soplábamos los silbatos en 3 ráfagas cortas y esperábamos, en silencio. No había respuesta. Nos mantuvimos en el sendero. Lillian lo dejó claro antes de empezar. Dijo que haríamos únicamente una búsqueda por ruta marcada y que nadie se saldría del camino bajo ninguna circunstancia. Melody no discutió. Yo tampoco. Pasamos por el lugar donde había estado el Kairen. Me detuve y apunté la linterna. Las 4 piedras que Sims había movido seguían en el suelo, a unos pasos. La piedra solitaria que yo había dejado aún estaba en pie, pero ahora había huellas de botas alrededor. Llamé a Lillian. Se acercó y se agachó junto al círculo, manteniendo la linterna baja. Melody se quedó detrás, iluminando la maleza cercana. Las huellas eran recientes, profundas. Las botas de Sims venían desde la dirección del sendero y avanzaban directamente hacia las piedras. Luego rodeaban el Kairen una vez completa, un círculo cerrado, las pisadas superpuestas en algunos puntos. Después se acercaban a la piedra solitaria, y se detenían. Simplemente se detenían. No había huellas que se alejaran. Ningún rastro de giro, de retroceso, ni señales de que hubiera salido en otra dirección. La última marca clara estaba justo al lado de la piedra, la punta de la bota apuntando hacia ella. Y después, nada. Lillian se puso de pie y barrió el área con la linterna en un arco lento. No dijo nada durante un buen rato. Melody preguntó si debíamos marcar el lugar. Lillian dijo que no. Ordenó continuar y dio por terminada la revisión. Caminamos otro medio kilómetro sin encontrar nada. Ni más huellas, ni equipo, ni señales de Sims. Dimos la vuelta y regresamos a las camionetas cuando el cielo empezó a aclararse con la luz temprana del amanecer. Para entonces, la niebla había desaparecido. Todo parecía normal, un sendero poco transitado, hojas mojadas, árboles en silencio. Lillian me dijo que regresara a los barracones y tratara de dormir un poco.
dijo que, si Sims no aparecía antes del mediodía, escalaría la situación. Melody volvió a subir a la camioneta de Lillian y se marcharon juntas. Me quedé sentado un rato en mi propio vehículo, con el motor apagado, mirando los postes vacíos y pensando en aquellas huellas que se detenían junto a la piedra. Luego conduje de vuelta a Sugarlands y me fui a la cama. No dormí. Me quedé mirando el techo, escuchando cómo la litera vacía de mi compañero crujía cada vez que el edificio se asentaba. Cerca de las 10 me levanté, preparé café y me senté en la sala de descanso con el manual de procedimientos abierto frente a mí. No lo estaba leyendo. Sims entró a las 11:43. Levanté la vista y simplemente estaba allí, de pie en la puerta, con el uniforme completo, las botas bien atadas, el cinturón de servicio puesto y el cabello peinado. Se veía limpio, seco. Ni una mota de barro, ni una hoja, nada. Me saludó con un leve gesto y caminó hasta el escritorio de Lillian, donde dejó un papel. Me puse de pie. La silla raspó el suelo con un ruido demasiado fuerte. Lillian salió de la sala de comunicaciones y se detuvo al verlo. Su rostro no cambió, pero su mano fue a la radio durante medio segundo antes de controlarse. Sims dijo. Señora. Golpeó el papel con un dedo. Informe del incidente. Me desorienté anoche después de que Gibson regresara. Dormí en la camioneta, en un apartadero de Edmond Road. Me desperté hace como una hora. Lillian tomó el papel. Me acerqué y miré por encima de su hombro. Era un informe completo, mecanografiado, con formato oficial, fecha, hora, ubicación, resumen narrativo. Márgenes limpios. Sin errores. Parecía salido directamente de una plantilla. Lillian levantó la vista. ¿Redactó esto desde su camioneta? No, señora. Lo escribí hace un momento en los barracones. Traje mi portátil. Ella dejó el papel sobre el escritorio. Se separó de Gibson aproximadamente a las 7:30. Está presentando esto 12 horas después. Sí, señora. Sé que es tarde. Mis disculpas. Lillian guardó silencio unos segundos. Luego le dijo que se sentara y esperara. Sims obedeció y tomó la silla junto a la pared. Yo permanecí de pie. Lillian volvió a la sala de comunicaciones. La oí hablar en voz baja por teléfono. Cuando regresó, venía con Melody. Melody dejó el botiquín sobre el escritorio y le dijo a Sims que necesitaba hacerle una revisión rápida. Él no protestó. Le tomó el pulso en la muñeca, contó en silencio, luego apoyó 2 dedos en su cuello y volvió a contar. Sacó una linterna del botiquín y revisó sus ojos. Después apoyó el dorso de la mano en su frente y frunció el ceño. ¿Siente frío?, preguntó. No, señora. Le tocó el cuello otra vez, luego la muñeca. Sacó un termómetro y le pidió que abriera la boca. Él lo hizo. Esperó el pitido y miró la pantalla. 97.1, dijo. Lillian preguntó si eso era normal. Melody respondió que era bajo, pero no peligroso. Le preguntó a Sims si se sentía mareado, con náuseas o confundido. Él respondió que no a todo. Melody guardó el equipo y le dijo a Lillian que sus signos vitales eran estables. Lillian le dio las gracias. Melody se fue. Lillian observó a Sims durante un largo rato. Luego tomó el informe y lo guardó en una carpeta. Está apto para el servicio, dijo. Tome el día libre. Preséntese mañana a las 6 para asignación. Sims se levantó. Sí, señora. Y salió. Me quedé mirando a Lillian. Ella no me devolvió la mirada. ¿Eso es todo?, pregunté. Archivó la carpeta y se sentó en su escritorio. Eso es todo. Desapareció en la niebla, insistí.
Sus huellas se detuvieron en esa piedra. No había nada después. Abrió un cajón y sacó otra carpeta. Empezó a revisarla. Lo sé, dijo. Entonces, ¿cómo está aquí? ¿Cómo está limpio, seco, presentando informes como si nada hubiera pasado? No respondió. Siguió pasando papeles. Me acerqué un poco más al escritorio. Lillian. Cerró la carpeta y levantó la vista. Su rostro estaba calmado, pero la mandíbula tensa. Ven afuera. Salimos por la puerta lateral hacia el estacionamiento. El sol estaba alto, brillante. Todo parecía normal. Un par de turistas tomaban fotos junto al centro de visitantes. Una familia cargaba cosas en una minivan. Lillian caminó hasta el borde del estacionamiento, donde el asfalto se encontraba con la hierba. La seguí. Se detuvo, se dio la vuelta y me miró. No podemos permitirnos perder a otro guardabosques, dijo. Le pregunté a qué se refería con otro. No respondió. Siguió hablando. Sims está aquí. Funciona. Sus signos vitales son estables. Presentó un informe. Si lo pongo en licencia o lo envío a evaluación, pierdo a alguien en la rotación, y ya estamos cortos de personal. Volvió mal, dije. Tal vez. Su piel estaba fría. ¿Lo oíste? Una temperatura baja no es motivo de descalificación. Me quedé mirándola, sin parpadear. ¿Vas a fingir que esto no pasó? No, dijo. Voy a tratarlo como funcional y a mantener la operación en marcha. Ese es mi trabajo. ¿Y si no es seguro? Entonces sigues el procedimiento. Informas cualquier cosa inusual. Lo documentas todo. Pero a menos que viole la norma o se vuelva un peligro, se queda de servicio. No respondí. Ella me sostuvo la mirada durante un largo rato, como si estuviera midiendo cuánto de mí seguía siendo útil. No es la primera vez que ocurre algo así. Y no será la última. Haz tu trabajo. Sigue las reglas. Mantente listo. Así sobrevives aquí. Tragué saliva. ¿Y yo, trabajo a su lado como si todo estuviera bien? Sí. Aunque no sea el mismo. Ella no contestó. Se dio la vuelta y caminó hacia el edificio, sin prisa, como si la conversación hubiera sido un trámite más. Me quedé en el estacionamiento con el sol en la cara, oyendo la risa de unos turistas a mi espalda. Y pensé en las huellas de las botas de Sims, detenidas de golpe junto a la piedra. Luego volví a entrar. Desperté con sabor a monedas en la boca. Eso fue lo primero. No un ruido. No una luz. Nada normal. Solo ese gusto metálico, afilado, pegado a la lengua, como si hubiera estado chupando pilas viejas. Me incorporé en la oscuridad, la boca se me llenaba de ese sabor y no se iba. Miré el teléfono. 11:11. Entonces oí la campanilla. No venía de afuera, ni del pasillo, ni de ninguna parte lógica. Sonó dentro del dormitorio, junto a mí. Clara. Cercana. Un único tintineo limpio, idéntico al de West Pond Trail, y se quedó suspendido en el aire más tiempo del que debería. La radio estaba sobre el escritorio. Yo la había dejado apagada. El dial seguía en off. Aún así, hizo clic. Primero estática. Luego el corte del Skelt. Y después la voz de Sims, serena y profesional, entrando por el canal 3. Gibson, aquí Sims. Lillian te necesita en Metcalfe Bottoms. Te está pidiendo a ti, específicamente. Si respondes ahora, esto cierra lo que empezó. Confirma. No me moví. El sabor metálico se intensificó. Era como morder papel aluminio, la boca entera me ardía por dentro. Gibson.
Confirma. Una respuesta lo resuelve. Eso es todo lo que ella necesita. Bajé los pies de la litera. Mis botas ya estaban puestas. No recordaba haberme calzado, pero ahí estaban, bien ajustadas, los cordones tensos, doble nudo. Tomé la radio, la llevé al casillero, la empujé adentro y cerré la puerta de metal de un golpe. La voz siguió, amortiguada, pero todavía demasiado clara. Ya sabes dónde está. Siempre lo has sabido. Puse el candado de combinación que compré en Walmart mi segundo día. 3 vueltas. Clic. La voz se cortó a mitad de frase. Me quedé ahí, respirando fuerte, con la mano todavía apoyada en el candado. La piedra del río estaba en el bolsillo cargo izquierdo. Me la había quedado después de la búsqueda. No pensé mucho en el motivo. Simplemente la guardé cuando nadie miraba y la traje de vuelta al cuartel. Era lisa, fría, del tamaño de un rollo de monedas. Agarré la cartera, las llaves, la chaqueta. Dejé la radio bajo llave. Dejé el teléfono sobre la cama porque tampoco confiaba en él. El pasillo estaba vacío. No había luces en las otras habitaciones. Caminé rápido y no miré atrás. Afuera, el estacionamiento estaba en silencio. Mi camioneta arrancó a la primera. Salí de Sugarlands con las ventanillas abajo y la calefacción apagada, dejando que el aire frío me arrancara el sabor de la boca. No funcionó. La estación Shell de Airport Road fue lo único que se me ocurrió. 24 horas. Cámaras. Luces fluorescentes. Otra persona. Un lugar atendido, registrado, real. Entré a las 11:23 y estacioné bajo el foco más brillante del lote. Había una nota pegada en la puerta. Una tarjeta, del mismo tipo que las reglas. La misma letra que el cartel del sendero. Mi letra. Decía, ya vas tarde. Me quedé quieto, con la mano en la manija. La tarjeta estaba a la altura de los ojos, pegada con cinta transparente. Los bordes empezaban a curvarse, reciente. No llevaba mucho ahí. Aún así, abrí. Kathleen estaba detrás del mostrador. La había visto la primera vez que fui al pueblo. Rubia, moño desordenado, un piercing en la nariz, polo de sel y una placa con su nombre. Levantó la vista cuando entré y su expresión se endureció apenas. No era miedo. Era cautela. Hola, dije. Ella asintió. No respondió. Fui hacia los refrigeradores del fondo y tomé una Gatorade. No quería que el sonido de la campanilla empezara otra vez. Ni en la puerta, ni afuera. Pero no venía de la puerta. Estaba dentro. Moviéndose. La oí junto al pasillo de papas fritas. Luego cerca del mostrador. Luego por la estación de café, en la esquina. Se deslizaba por el local como si siguiera un riel invisible, nunca quieta, nunca en un lugar fijo, siempre justo fuera de mi vista. Kathleen también la oía. Sus ojos seguían el sonido cada vez que sonaba. ¿Escuchas eso? Pregunté. Sí. ¿Sabes qué es? No. No me echó. No llamó a nadie. Solo se quedó con una mano cerca del teléfono, mirándome. Yo me mantuve atrás, junto a los refrigeradores, vigilando la puerta principal. La Gatorade sudaba en mi palma. No la abrí. El reloj de pared marcaba 11:10. A las 11:11 exactas, la radio detrás del mostrador estalló en estática. La mano de Kathleen se movió hacia ella, pero no tocó el dial. La estática subió, más fuerte, y entonces se coló el canal 3. La voz de Sims, entrando y saliendo bajo el siseo. Metcalfe Battens. Lillian está atrapada. Una respuesta la saca. Una sola. La puerta se abrió. Sims entró.
Se veía exactamente igual que esa mañana, uniforme limpio, botas atadas, pelo peinado. Nada extraño en él. Caminaba como si viniera de una reunión. En la mano llevaba una placa. No era la suya. Era la de Lillian. Reconocí el número grabado en el latón. La había visto enganchada a su cinturón cada vez que la vi. Sims se detuvo a menos de 1 metro de la entrada y me miró. Su cara estaba tranquila, vacía, fija. Está en Metcalfe Bottoms, dijo, arrodillada en la niebla. No puede salir sola. Una respuesta tuya y la liberas. No contesté. Kathleen se había pegado a la pared del fondo, detrás del mostrador. Ahora sí tenía el teléfono en la mano, pero sin marcar. Ya rompiste la secuencia, dijo Sims. La niebla, la campana. La detuviste a medias y ahora quedó trabada. Lillian quedó trabada. Si no la terminas, se queda ahí. ¿De dónde sacaste su placa? Pregunté. Se le cayó cuando entró. ¿Entró dónde? En la niebla. La piedra del río seguía en mi bolsillo. Sentía su peso tirando de la tela. Una respuesta en el canal 3, dijo Sims. Eso es todo. Ella sale caminando y esto termina. ¿Y qué pasa contigo? Yo ya terminé. Lo dijo sin emoción, como si estuviera informando el clima. No le pregunté qué quería decir. Pasé a su lado, mi hombro rozó el suyo, y empujé la puerta para salir. La nota seguía ahí. La arranqué y la hice un bollo en el puño. Sims me siguió hasta el estacionamiento, pero no intentó detenerme. Se quedó bajo la luz, sosteniendo la placa de Lillian y mirando. Me subí a la camioneta, cerré con seguro y arranqué. Metcalfe Bottoms quedaba a 15 minutos al oeste por Little River Road. Ya me sabía el camino de memoria. Conducí con las 2 manos en el volante y la piedra del río sobre el asiento del copiloto, a la vista, como si pudiera vigilarla. El estacionamiento estaba vacío cuando llegué. No había camionetas de guardabosques. No estaba Lillian. Solo grava y la cerca baja de madera que marcaba el inicio del sendero. La niebla ya estaba ahí. Empezaba en la línea de árboles, espesa, inmóvil, con esa quietud antinatural que había visto en West Pond Trail. Olí el cobre antes incluso de apagar el motor. El mojón de piedras estaba a unos 3 metros después de la cerca. 5 piedras blancas apiladas, limpias, secas. No estaban ahí 3 días atrás. Había patrullado ese circuito 2 veces y no había nada. Tomé la piedra del río del asiento y bajé. La niebla no se movió. Solo esperaba, plantada entre los troncos. Caminé hacia el montón y me detuve a 2 pasos. El olor a cobre era tan fuerte que el sabor regresó, agudo y amargo, en el fondo de la lengua. Lillian estaba dentro. La vi arrodillada a unos 6 metros, de espaldas, la cabeza inclinada. No se movía. No hacía ruido. Solo ahí, sobre la tierra húmeda, con las manos apoyadas en los muslos. No grité su nombre. La radio en mi cinturón crepitó. Yo había agarrado una de repuesto del camión. El canal 3 entró sin que tocara nada. Di tu nombre, dijo la voz de Sims. Eso es todo lo que necesita, oírte confirmar. Arranqué la radio del cinturón y apreté el botón. Unidad 227, dije. Número de placa. No tu nombre. La niebla onduló. Me arrodillé, saqué la piedra de abajo del mojón y metí la piedra del río en el hueco que quedó. La niebla colapsó hacia adentro. No lentamente. No como si el viento la empujara. Se cerró de golpe, vertical, como agua tragada por un desagüe, llevándose todo con ella. Sims apareció en el borde del estacionamiento. Antes estaba detrás de mi camioneta. Ahora tropezaba hacia adelante, arrastrando las botas en la grava, los brazos abiertos como si intentara agarrarse del aire.
Lo tiraron con fuerza. Su cuerpo se sacudió y se estampó boca abajo contra las piedras del río, justo donde había estado la niebla. No se levantó. No se movió. Lo vi hundirse, pero no como un cuerpo que cae. Como si algo lo aplastara. El uniforme se plegó sobre sí mismo. Las botas se hundieron entre las piedras. Y en menos de 3 segundos no quedó nada, salvo grava mojada y limo. Lillian salió gateando de la línea de árboles, tosiendo. Agua le chorreaba de la boca. Agua del río. La expulsó en chorros espesos, jadeando entre cada golpe de tos, las manos hundiéndose en el barro. Corrí hacia ella y le tomé el hombro. No levantó la vista. Solo siguió tosiendo. Lillian. Ella sintió, tosió otra vez y escupió sobre la grava. Su placa ya no estaba. El cinturón de servicio seguía puesto, pero el broche de latón estaba vacío. La camioneta de Melody llegó 6 minutos después. Frenó fuerte y bajó con el botiquín en la mano. Perdí tu señal, dijo. En el segundo en que apretaste el transmisor, todo murió. ¿Qué pasó? No respondí. Yo seguía arrodillado junto a Lillian, con una mano en su espalda, mientras recuperaba el aire. Melody se agachó, revisó el pulso, la vía aérea, las pupilas. Le hizo preguntas con esa voz clínica y calma. Lillian contestó en frases cortas, entre respiraciones. Melody me miró. ¿Dónde está Sims? Señalé la grava. Había una depresión húmeda, más o menos con forma humana, piedras removidas alrededor como si algo hubiera sido arrastrado. No había botas. No había equipo. No había rastro de él. Melody se acercó con la linterna. Se agachó, tocó la grava con 2 dedos y retiró la mano. Está frío, dijo. Sí. ¿A dónde fue? No lo sé. Me miró durante un buen rato. Luego miró a Lillian. Luego volvió a la marca en el suelo. Está bien, dijo. Y eso fue todo. No insistió. Ayudó a Lillian a ponerse de pie y la llevó hasta la camioneta. A la mañana siguiente, Lillian registró a Sims como una renuncia. La escribió ella misma, efectiva de inmediato. Sin dirección de reenvío. La envió al distrito y la aceptaron sin preguntas. Ordenó reprogramar todas las radios portátiles para saltarse el canal 3 por completo. Tardaron 2 días. Mantenimiento recogió cada unidad y actualizó el firmware. Cuando regresaron, el canal ya no existía. El dial pasaba del 2 al 4. Endureció el cronograma para que menos guardabosques trabajaran solos. Turnos emparejados siempre que fuera posible. Rutas ajustadas para mantener a la gente más cerca de la estación. Yo pedí el traslado a New River Gowrie, en West Virginia. Presenté el formulario esa misma semana. Lillian lo firmó sin preguntar por qué. Y dejé la piedra del río sobre el tablero, justo en el centro, donde pudiera verla cada vez que levantara la mirada. Se quedó ahí hasta el día en que salí conduciendo de los Smokies. Eso fue todo.